tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Es hermoso lo que hemos vivido juntos en este momento. Y esperamos y deseamos con todo nuestro ser que ahora nos dispongamos para recibir la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y hablando de libertad, es interesante que desde tiempos antiguos se ha dado varios conceptos acerca de la libertad. Desde una perspectiva, por ejemplo, cultural, desde una perspectiva filosófica, desde una perspectiva política, y también se ha hablado de libertad en las distintas religiones. Y, por ejemplo, en la cultura popular del pueblo, de manera individual, se ha creído que la libertad consiste en hacer lo que nos gusta, lo que nos desea. Y se resume en que ser libre consiste en tomar decisiones para nuestros deseos, para nuestros propósitos, y que no necesariamente se tomen en cuenta las consecuencias personales o de quienes nos rodean. Y hablando también acerca de cómo la filosofía ha hablado de la libertad. Y, por ejemplo, Platón y Aristóteles, los representantes más importantes de la filosofía griega, también definieron acerca de la libertad. Platón dijo que la libertad consistía en hacer las cosas orientando con la idea del bien, y que se obtenía por la educación y por el conocimiento. Para él eso era libertad. Y Aristóteles dijo que la libertad consistía en racionalizar y también ser virtuoso. O sea, ser y actuar racionalmente y también virtuosamente. Es decir, las virtudes humanas, digamos la integridad, la piedad, la castidad, ese tipo de cosas, para el bien propio de los demás. Pero también es válido hablar de la libertad de un concepto político dentro de las naciones. Y en general se cree, se ha dicho y se ha definido como la libertad política, aquella que consiste en que cada país tenga el derecho de tener sus propias leyes, sus propios ministerios y también sus propias instituciones y políticas, representando al pueblo. También manteniendo la soberanía frente a otras naciones para gobernar en bien de su pueblo y de su gente. Hablando de la libertad política, hay una anécdota que llamó la atención, porque los Estados Unidos hace muchos años siempre ha sido símbolo de, digamos, una buena democracia. Y cuando vino Víctor Frank, a quien he mencionado ya algunas veces, por primera vez vino a las Américas, entró allí por Nueva York, y le impresionó ver la Estatua de la Libertad. Y recorrió varios estados de los Estados Unidos y dijo, sí, ya vi la Estatua de la Libertad, pero hace falta la estatua de la responsabilidad, dijo, porque la libertad sin responsabilidad no es libertad. Hablando en el ámbito político. Ahora bien, dentro de las religiones, el confucianismo enseña que la libertad es el cumplimiento de los deberes sociales y familiares. Así se puede resumir. Oiga el concepto que tiene.
Y cuando hablamos del hinduismo, dice que la libertad consiste en finalmente ser libre de la reencarnación. Porque en cada reencarnación que tiene el ser humano, tiene un karma. La palabra karma significa una fuerza espiritual negativa que cada persona tiene que pagar en esta vida lo que hizo mal en la anterior. Pero la libertad consiste en irse superando y siendo mejor y reencarnar en personas mejores más adelante hasta alcanzar la perfección. Eso dice el hinduismo. Bueno, y es interesante porque en esa misma idea, el hinduismo dice que el hombre pudo haber comenzado siendo un gusano y se portó bien y luego llegó a ser una serpiente. Y al ser una buena serpiente se convirtió en un buen sapo después. Y después de ser un buen sapo se pudo haber convertido en un buen chompipe. Y después de ser un buen chompipe se pudo haber convertido en una oveja. Y después de ser una buena oveja se pudo haber convertido finalmente en un hombre. Y el hombre debe aprovechar la vida para ser una mejor persona, porque si no puede regresar a ser gusano otra vez. Eso, bueno, es terrible, ¿no? Pero bueno, esa es la idea de libertad que tienen la religión hinduista. Ahora, el Islam dice que la libertad consiste en la sumisión a la voluntad de Alá y en la justicia social. Pero realmente, ¿qué enseña la Biblia, que es la palabra de Dios, acerca de la libertad? Y por eso he titulado la predicación, La Biblia enseña la verdadera libertad. ¿Cuántos lo creen? Sí, la Biblia enseña la verdadera libertad. Para comenzar, el significado de la palabra libertad. Para la palabra libertad, los griegos tenían una palabra que se puede traducir, o más bien decirlo ya en castellano, eleutería. Y la palabra eleutería significa precisamente libertad, relacionada con la acción de librar, liberar, salir de la esclavitud, salir de la oscuridad a las tinieblas, romper cadenas, pero en el sentido espiritual, con un propósito divino. Entonces, el texto bíblico, las Sagradas Escrituras, enseña que la libertad realmente es una libertad espiritual. Es decir, libertad a todos los seres humanos, a los hombres, de las ataduras, esclavitudes, cárceles espirituales, opresiones del espíritu, del alma, de la mente, de la conciencia. Esa es la auténtica libertad, enseña el texto. Pero también cuando la Biblia habla de libertad, está hablando de ser libres de las cargas de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés exigía que todos cumplieran, ¿cuántos mandamientos? 10, y luego se convirtieron en 613, muy bien, 613 mandamientos. Y también la libertad, dice, del cristiano, consiste en ya no realizar todas las ceremonias, todos los sacrificios ritualísticos con sacrificios de sangre, presentando algunas ofrendas por el pecado, presentando algunas ofrendas quemadas, todo tipo de sacrificios de animales. Cuando uno lee toda la carta a los hebreos, entiende de verdad que el Señor libertó a los que creen en Él de ese cúmulo, de ese total número de sacrificios que hemos mencionado. Así que vemos entonces que este es el significado etimológico, bíblico, de la palabra libertad. Ahora, ¿en qué consiste, adentrarnos un poco más ya en el tema, en qué consiste esa libertad bíblica? En primer lugar, la Biblia nos enseña que consiste en ser libres del pecado. ¿Y quién es el pecado? ¿Qué es el pecado? Es un amo cruel, un amo malvado que domina,
que exige cumplir los deseos pecaminosos de la carne, del hombre viejo, para hacer lo malo, para desobedecer la ley y los mandamientos del Señor. Entonces, consiste en ser libres de ese amo déspota, de ese amo cruel, que ofrece cosas buenas, pero al final los resultados son trágicos para aquel que es esclavo del pecado. Por eso Juan 8:34 nos revela esa verdad. En esta traducción dice: Jesús le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. O sea, su amo es el pecado. Entonces, todo el que comete y practica pecados tiene un amo llamado pecado. Pero la libertad consiste en ser libres de ese amo y ya no participar de lo que ese amo nos exigía. También la libertad en la Biblia nos muestra que consiste precisamente en ser libertados del pecado. En Romanos 6:22 dice así, en esta traducción: pero como ya han sido liberados, le está diciendo Pablo a los cristianos en Roma, liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. En otras palabras, mis queridos hermanos, está diciendo: gócense, alégrense, porque ustedes, al ser libertados del pecado, ustedes tienen otro amo, ustedes tienen otro Señor, ustedes tienen otro camino, han sido libres para que puedan vivir una vida santa, y esa vida santa nos está llevando a la vida eterna. Mis queridos hermanos, de verdad, debemos de gozarnos los que ya somos hijos de Dios, que ya no estamos bajo la esclavitud de ese amo, sino que nuestro amo y Señor es Jesucristo, el Salvador, el Rey del mundo, del universo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo. Y es un amo amoroso, compasivo, misericordioso, que nos ama, nos sostiene, nos sana, nos ayuda, nos da la vida eterna. Perdona nuestros errores. Es el Dios del universo, nuestro amo, ya no el diablo. Eso es la libertad, la verdadera libertad. También la Biblia nos enseña que la libertad bíblica, la verdadera libertad cristiana, consiste, escuche bien, en ser libres del ego, la carne, el mundo y del diablo también. Hay un texto que nos enseña que el que cree, ¿verdad?, en esa libertad es libre del ego. ¿Qué es el ego? El egoísmo. El ego es el yo que piensa en sí mismo, para sí mismo y por sí mismo y en los intereses de sí mismo. Y no sabe que al final hacer eso le trae ruina, destrucción, y no es feliz porque no fue creado para pensar a sí mismo y amarse solo a sí mismo. Oiga lo que dice 2 Corintios 5:15 en esta traducción: y Él murió por todos, para los que viven, y ya no vivan para sí, los cristianos, para los que viven ya no vivan para sí mismos, para su egoísmo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos y los libertó. Mis queridos hermanos, el egoísmo es lo que arruina la vida del hombre. El egoísmo destruye no solo la vida de quien es manejado, esclavizado y dominado por su egoísmo, porque el egoísmo quiere satisfacer sus deseos, quiere reconocimiento para sí, quiere tener fama, poder, quiere tener placeres, todo pensando en él. Pero ese egoísmo es el que arruina, el que destruye, por ejemplo, el matrimonio. El egoísmo es el problema. El problema número uno dentro de los matrimonios es el egoísmo. Es pensar más en uno que en el cónyuge. Ese es el problema. El egoísmo es el que destruye las familias. El egoísmo destruye también el ambiente bueno laboral. El egoísmo donde está destruye todas las relaciones interpersonales. El egoísmo
es un gran problema. Por eso nosotros, ahora dice Pablo en Corinto, que ya no tenemos como amo, ya no tenemos la esclavitud del egoísmo, ya no vivimos para nosotros pensando en nosotros primero. Vivimos para Cristo, para el reino de Dios, vivimos para los demás, para amar a los demás y como resultado somos amados. Somos amados. Vivimos para nuestro amado y dulce Salvador, nuestro Señor. Realmente, el enemigo número uno para todo no es el diablo, no es el mundo, no es el otro, no es mi semejante, no es el que no le caigo bien, no es el que habla mal de mí. El enemigo número uno es el ego. Soy yo mismo, ensimismado y enamorado de mí mismo. Pero la libertad cristiana nos hace libres de ese egoísmo. Pero también decíamos que la verdadera libertad consiste en ser libres de la carne. Colosenses 2:13 dice así: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, eso quiere decir, no habían sido despojados de su vieja naturaleza, de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Entonces, estaban muertos en nuestros delitos y pecados, la carne era la que nos gobernaba, esa carne que nos incita, esa carne que quiere satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos pecaminosos de todo lo que existe. Entonces, cuando la libertad viene al creyente, somos libres de esa carnalidad. Y la verdadera libertad nos conduce a no vivir por la carne, sino por el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo, en toda una carta, habla principalmente del que es libre, el que vive por el Espíritu. El que es libre ya no actúa por los deseos de la carne. Y usa dos frases. Dice, caminar según la carne. En griego es kata sarka, de sarx, carne, ¿verdad? Y caminar según el Espíritu, kata neuma, según el Espíritu. Entonces dice, el que todavía es esclavo de su carne, anda en las obras de la carne, piensa en las cosas de la carne, y el resultado son las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne según Gálatas capítulo 5, versículo 18 en adelante? Adulterios, fornicaciones, lascivias, concupiscencias, celos, pleitos, ira, contiendas, disensiones, herejías, hechicerías, borracheras y cosas semejantes a esas. Pero las personas que practican esas obras de la carne son esclavas y viven con vacío en su corazón, en su alma. Están cautivos espiritualmente, no son felices. Pero los que andan por el Espíritu, los creyentes ya salvos, andan por el Espíritu, el resultado, es decir, no solo van a producir amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, templanza, dominio propio, sino que van a tener vida y paz, vida en abundancia, porque el vivir según el Espíritu es vida y es paz, dice la Escritura. El que es libre, mi querido hermano, anda por el Espíritu. El que es esclavo todavía de la carne, pues la carne. Y andar por la carne es muerte. Sembrar para la carne es cosechar corrupción. También la Escritura nos enseña que la libertad cristiana consiste en haber sido libertados de este mundo como sistema de vida, como sistema de pensamiento, de conducta, de moldes, totalmente alejados de Dios, pervertidos, pecaminosos. Hemos dicho que la palabra mundo en el Nuevo Testamento es cosmos, y dependiendo del texto donde está, cosmos tiene tres significados. Cosmos como el planeta habitado, la Tierra.
cosmos como los habitantes de esta tierra y cosmos como el sistema, los moldes de este mundo que son los pecaminosos. Entonces, la libertad consiste en ser libre de esa vieja manera de vivir conforme el mundo piensa, conforme el mundo actúa, conforme el mundo se comporta. Por eso Gálatas 1:4 dice, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, dice la Nueva Versión Internacional. Mire qué bonita esta traducción, porque es muy clara en este pasaje, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Lo voy a leer de nuevo. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos, es decir, libertarnos, para librarnos, eleutería, libertad, para rescatarnos de este mundo hermoso y bonito. No, dice mundo malvado. Y eso fue según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hermoso es, maravilloso es haber sido rescatado de este mundo malo y perverso. Así que gocémonos, hermanos, en el Espíritu, en los asuntos del reino de Dios, en los asuntos del Evangelio, porque nosotros, aunque estamos en este mundo, ¿qué dice? No vaya a creer que pertenecemos a este mundo. No, vamos de paso en esta tierra, pero ya no pertenecemos al reino de este mundo, pertenecemos al reino de Dios en Cristo Jesús. Ya somos parte del reino de Dios aquí en la tierra. Quien nos gobierna a nosotros espiritualmente es el reino de Dios, Jesucristo. El Espíritu Santo es quien nos dirige. También somos libres en la verdadera libertad del maligno, de ese diablo mentiroso, acusador, engañador, mentiroso, tentador. Así lo dice el texto de 1 Juan 5:18, lo leemos así. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, es decir, creyendo en Cristo, somos engendrados por Dios, por el Espíritu Santo. Fue engendrado por Dios, dice, Dios le guarda, o fue engendrado por Dios, le guarda, ¿y qué dice? Y el maligno no le toca, no lo domina, no lo gobierna, porque ya no es nuestro amo. Nuestro amo y Señor es Jesucristo, nuestro Señor. El diablo ya no tiene derecho sobre nuestra vida. Creámoslo, vivámoslo, tengámoslo presente. Hemos dicho muchas veces, y es bueno repetirlo, el diablo sí tienta, sí sugiere, sí incita, es verdad, sí calumnia, es verdad, sí estorba, sí, pero no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Nosotros le pertenecemos a Cristo. El maligno no nos toca. Leámoslo de nuevo. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, muchas de las cosas que nos acontecen no es el diablo. Son pruebas que Dios permite, pero tampoco Él es el autor de esas pruebas. Es la consecuencia del pecado en este mundo y es la consecuencia de nuestras decisiones también. Varias de las cosas que nos acontecen es la realidad del pecado que estamos viviendo en estos cuerpos mortales. Varias de las cosas que nos suceden, pues son también por malas decisiones. Así que no le demos la gloria a Satanás, diciéndole que Satanás es el que Satanás es que Satanás. No, a veces somos nosotros. A veces son los hermanos, a veces son los otros que nos ocasionan los problemas. Es cierto que Satanás otra vez tienta, incita, y de verdad, pero el texto es muy claro. Así que, por eso el texto también de Romanos dice que Satanás está bajo la planta de nuestros pies. En breve dice Satanás, o sea, ya. Satanás está bajo nuestros pies. Qué hermoso ser libre también de ese demonio, de ese maligno. Porque el que no ha sido libre con la libertad bíblica, la libertad cristiana, sí es dominado por Satanás. Sí, el que es mentiroso
de continuo, es hijo del diablo, porque el diablo es mentiroso desde el principio, es padre de mentira. Por eso los cristianos ya no mentimos realmente. Creo que un cristiano nacido nuevo ya no miente, mi querido hermano. Digo yo, ¿no? Dice la Escritura. Ya no lo hacemos. De vez en cuando dice, ay, tal vez exageramos un poco. O dije ¿saber dónde salía la frase mentiras piadosas, verdad? Mentiras blanquitas. Puede ser que uno exagere un poco, diga, pero ya no vivimos en mentira, vivimos en la verdad con la que Cristo nos hizo libres. Ya no somos hijos del diablo, somos hijos del Señor, no de Satanás. También la libertad cristiana consiste en ser libres de nuestro pasado. Esta verdad tiene que quedar muy clara, porque, mis queridos hermanos, muchos cristianos son salvos, pero todavía no han logrado entender y comprender la obra maravillosa de la libertad con que Cristo los hizo libres, habiéndoles libertado de un pasado terrible, de pecados, de equivocaciones, de sufrimiento, de traumas, de todo lo que pudimos hacer malo ante el Señor en el pasado antes de ser cristianos, de las equivocaciones, las frustraciones, también de lo que sufrimos. El Señor liberta de ese pasado terrible, tenebroso. Y lo dice en toda la Escritura. Solamente voy a citar algunos pasajes, pero aquí cité varios porque es importante eso. Hay hermanos y hermanas que son salvos, pero todavía no son perfectamente libres porque están atados a algo en el pasado. Hay en su corazón todavía algo. Culpa, a veces resentimiento, a veces un poco de odio por lo que ocurrió en su niñez, su infancia, en lo que pasó en su vida de joven o adolescente, en las graves equivocaciones que tuvo. Entonces, por ahí sí Satanás puede acusarles, porque también acusa. Y les puede decir, es que mira. Entonces, todavía tienen un poco a veces de resentimiento, de amargura, de queja con el Señor. ¿Por qué permitió eso? ¿Por qué permitió abusos cuando eran pequeños? ¿Por qué permitió que sus padres o un padre le abandonara? ¿O por qué tuvo mucha escasez, padeció mucha hambre, humillación? Mis queridos hermanos, el texto dice que la libertad cristiana nos liberta, nos rescata del pasado pecaminoso, de todo lo que nos aconteció y de los pecados que cometimos. Vea cómo lo dice el texto, o varios textos. Salmo 103, versículo 12, dice así: tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotros el Señor cuando nos amó y nos perdonó. Está hablando en el contexto del pueblo de Israel que lo amó y lo perdonó, pero también, por supuesto, se aplica al pueblo cristiano. Tan lejos como está el oriente, que queda a mis espaldas, literalmente, del occidente, aquí de frente, dice, alejó de nosotros nuestras rebeliones. Entonces él dice, el Señor nos ha perdonado de tal manera que hay una distancia irreconciliable, porque ¿dónde termina el oriente? Termina hasta donde se acaba la tierra, pero puede salir de la tierra todavía. Siempre, si uno tiene una brújula, siempre le va a marcar el norte, y uno ya sabe entonces que el opuesto está al sur y luego el oriente y el occidente. Entonces, dice el Señor, yo he alejado sus pecados tan lejos de mí que ya no los veo, que ya no los tengo presentes, así como está lejos el oriente del occidente. En otras palabras, quiere decir, ya no son visibles para mí. Ya les perdoné su pasado, les perdoné sus pecados, ya no están presentes para mí. Ahora vamos a entenderlo mejor con este otro texto, Hebreos 10:17. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, bueno, nos saltamos un poco, dice, y añade,
y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Yo lo voy a leer incluyendo el versículo 16. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, es decir, la salvación. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando Él nos salvó, nos libertó del pasado y nunca más se acuerda de los pecados nuestros y de nuestras desobediencias. Somos santos para el Señor. Somos libres del pasado. El pasado pecaminoso el Señor lo borró. Somos libres. Mi querido hermano, vivamos agradecidos. Ahí sí que con fe, con gratitud, el presente, vivamos, disfrutémoslo. El pasado ya lo perdonó el Señor, ya pasó, hermano, ya pasó. Ya ocurrió, el Señor ya lo perdonó, ya lo alejó completamente de Él, ya no lo ve, no existe para Él el pecado, el pasado pecaminoso y lo que pudimos haber hecho. Ya el Señor dice, no me acordaré sus pecados y transgresiones, quiere decir, para Él ya no existen. A veces somos nosotros, en nuestro cerebro, que recordamos algo del pasado. A veces es el enemigo y a veces hay algunas personas cercanas que no quieren recordar el pasado. Pero cuando no quieran recordar el pasado feo, difícil, digamos, no, el pasado está olvidado, ya el Señor no lo tiene presente, lo ha borrado completamente. Vivo el presente con gratitud y alegría y con esperanza el futuro que es bueno para los hijos de Dios. Nos espera la bendición eterna. El Señor tiene lo mejor para nosotros en el futuro y está con nosotros en el presente. Así que de una vez y para siempre, aquello que le ha estado molestando, a veces le tortura recordar. Entrégueselo al Señor y dile, Señor, tú ya me perdonaste. Ya te olvidaste, ya no te recuerdas. Soy libre, estoy puro. Viviré agradecido. Segunda de Corintios 5:17 es el texto más conocido. De modo que si alguno está en Cristo, ha creído en Jesucristo, es de Cristo, nueva creación. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted es una nueva criatura, una nueva creación para Dios. No es el mismo de antes de recibir a Cristo. Usted es una nueva criatura, es hijo de Dios, es una nueva persona, tiene una nueva mente, un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Ya no es el mismo, es diferente para la gloria del Señor. Así que también la libertad, ya en la tercera parte, bíblica consiste en ser libres. Escuche bien lo que vamos a decir ahora en el texto también. Ser libres para amar y para servir. El que no es libre totalmente no puede amar con libertad. No puede perdonar con libertad. No puede servir con libertad. Porque todavía tiene otro amo que lo esclaviza. Otros amos que lo esclavizan. Gálatas 5:13 dice, hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad. ¿Cuántos dicen amén? Solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien sírvanse los unos a los otros por amor. El que es libre por amor se sirven los unos a los otros. Ya no hay raíz de amargura. Hay libertad, hay dulzura en nuestra mente y en nuestro corazón. 1 Corintios 7:22 dice, pues el que era esclavo, cuando fue llamado a la fe, lo voy a explicar, ahora es un hombre libre al servicio del Señor. Voy a explicar esto y luego seguimos con el texto. Dice, aquel que era esclavo cuando fue llamado a la fe. En los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús,
estaba permitida todavía la esclavitud de seres humanos. Habían amos que habían comprado a otros hombres y mujeres como esclavos para que les sirvieran en todo, sin derecho a salario, sin derecho a conceder deseos, anhelos, sino que ellos tenían que hacer absolutamente todo lo que le decía su amo. Entonces, volviendo al texto, volvamos al texto. Dice, si alguien siendo esclavo físicamente en esa cultura que se permitía todavía, fue llamado a la fe, ahora, aunque siga siendo esclavo, es un hombre libre al servicio del Señor. Eso parece una paradoja, ¿verdad? ¿Cómo es que siendo esclavo de alguien es libre para el Señor? Esa es la libertad que trasciende la situación. Ahora veamos el contraste. Y de la misma manera, el que era hombre libre, es decir, no era esclavo de alguien más, cuando fue llamado, ahora es esclavo de Cristo, pero somos esclavos por amor. Y nuestro amo nos paga bien y nos bendice, nos sostiene, nos cuida, nos provee y nos da muchos regalos. Así que seremos felices al ser libres para amar y para servir. Trae felicidad. Cuando alguien ama, escuche bien lo que voy a decir, esto está comprobado científicamente. Cuando alguien no solo siente amor, expresa el amor con palabras, sino que hace actos de amor que prueban ese amor, libera el cuerpo varias hormonas. La oxitocina, la serotonina, se activan y hay bienestar en nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones. Eso el Señor ya lo sabía desde que nos creó. La ciencia lo está descubriendo ahora. Por eso es que aquel que ama es feliz, se siente bien, pero el que odia, en lugar de segregar oxitocina, serotonina y también un poco de dopamina, son hormonas del bienestar, lo que segrega es cortisol. Es una hormona del estrés que hace daño al cuerpo. Por eso, el que es libre, ama, siente compasión, siente empatía por el otro y le sirve con amor. Esta persona es feliz. Porque la verdadera libertad nos hace libres para amar verdaderamente, libres para servir verdaderamente. La libertad cristiana consiste, siguiendo en esa misma línea, ser hacedores del bien y ser servidores de Dios. Oiga lo que dice 1 Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, si somos libres, serviremos al Señor con amor. Y no necesariamente de manera visible. Servirle al Señor es hacerlo todo para la gloria de Dios. Su trabajo, lo que usted haga, donde quiera que esté, si usted lo hace para la gloria de Dios y con gratitud, usted está sirviendo al Señor. Entonces, es libre, ya no está esclavizado. Tercer punto y final de la predicación. ¿De dónde viene la libertad verdadera para las personas? Pues, ¿de quién? De Jesucristo. La libertad tiene nombre propio, se llama Jesucristo, el que nos liberta. Él es la libertad en persona. No son ideas, conceptos, como tiene la cultura popular, como lo tiene la filosofía, como lo tiene la libertad política, que es justa y correcta en el sentido humano, como la tienen las religiones, que giran alrededor de ideas, prácticas, cumplimientos, etcétera, etcétera. La libertad en la Biblia es Cristo. Cristo mismo. Por eso el texto dice en Juan 8:36, así que si el Hijo
los hace libres, dice esta traducción, ustedes serán verdaderamente libres. No hay otra forma de ser libre, mi querido hermano. No hay otra forma. La única forma de ser libres es creyendo en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Porque si Él nos hace libres, entonces somos verdaderamente libres. ¿Cuántos sintieron verdaderamente libertad cuando aceptaron a Cristo Jesús? Esa libertad jamás la había sentido yo. Esa paz nunca la había sentido. Esa libertad nunca la había sentido. El amor de Dios jamás lo había sentido. El amor y la compasión por los demás. Eso me produjo, por supuesto, a todos los que nos convertimos, arrepentimiento, pedirle perdón al Señor. Estábamos ciegos, conocimos la verdad. ¿Cómo no le voy a servir a Cristo? ¿Cómo no le va a servir usted a Cristo? ¿Cómo no va a amarlo si Él lo libertó? De todo lo que hemos visto aquí en el texto. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. La religión no lo va a hacer libre a nadie, lo va a esclavizar. La libertad política en los países esclavizan también. Es la verdad. Una vez le preguntaron a uno de los hombres más sabios, más académicos, más inteligentes, y le preguntaron, ¿cree usted que el sistema, en ese entonces se hablaba, en la década de los 60, 70, en la década de los 80, se hablaba del comunismo y del capitalismo. Y decía, ¿qué sistema esclaviza más al hombre? Le preguntaron a este hombre, ¿el comunismo o el capitalismo? Y él dijo, los dos, pero menos el capitalismo. Porque en el capitalismo y en la democracia hay más libertad. Pero él dijo, al final los dos. Porque siempre hay una imposición de alguna manera en cualquiera de los dos sistemas. Pero no voy a seguir hablando de este asunto porque ahí no está la verdadera libertad. El asunto es que solo en Cristo hay verdaderamente libertad. Cuando dice, si el Hijo, se está refiriendo a Jesús como el Hijo de Dios, quien tiene la autoridad divina para otorgar esa libertad. Los hace libres. Esa frase de los hace libres está hablando de una acción divina activa de liberación, indicando que la libertad no es solo un estado mental, intelectual, moral, espiritual, es una transformación que proviene de una relación con Cristo, de haberlo aceptado como Señor y Salvador. Cuando dice verdaderamente libres, el texto enfatiza la autenticidad de esa libertad, diferenciándola de otras formas de libertad que pueden ser superficiales o temporales. Imagínese usted al apóstol Pablo escribiendo sobre la libertad cristiana en la cárcel de Roma. Les estaba diciendo que era feliz, que era libre, que tenía el gozo del Señor y estaba preso. Preso. Por eso la libertad de Cristo no está sujeta a estados. Es una transformación total del espíritu, el alma, el cuerpo, la conciencia, la mente y el cuerpo. Por eso Pablo, estando preso, era libre. Y los que estaban libres pecadores eran esclavos. Qué hermoso, mis queridos hermanos, ser verdaderamente libres. Donde quiera que nos encontremos, somos verdaderamente libres para adorar al Señor, para alabarlo. Ya no nos domina el mundo del pecado, Satanás y todo lo que hemos visto. Ya no, el ego, ya no. Es el Señor por su gracia y por su misericordia. Juan 8:32, hablando de dónde viene la libertad. Es de Cristo. Y dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.
En este versículo Jesús se está dirigiendo a algunos judíos que ya habían creído en Él para explicarles cómo se recibe la libertad verdadera. Entonces cuando dice conocerán, implica un conocimiento espiritual, personal, real. No es un conocer solo aquí y conocerán la verdad. Es un conocer de manera profunda. Es de relación. Y conocerán. Dice la verdad. Ahora, en el contexto de este pasaje de Juan, ¿quién es la verdad? No, ¿quién es verdad? Porque hay varias verdades, pero la verdad, la única, es el la, con el artículo la. ¿Quién es la verdad en la Biblia? Es Cristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad. Entonces cuando el texto dice, y conocerán la verdad, están hablando y conocerán a Cristo, que es la verdad, y esa verdad Cristo los hará libres. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Libre, tú me hiciste libre. Rompió las cadenas de nuestra esclavitud. De repente hasta deberíamos cantarlo, si hay alguien todavía ahí. Ahí está, libre. Qué hermoso esos cantos, porque es la verdad. Por eso adoramos, alabamos al Señor, cantamos, nos reunimos. ¿Ves? Nos ha hecho libres. Por eso podemos comenzar una nueva vida, porque Cristo nos hizo libres del pasado y todo lo que hemos explicado. Gálatas 5:1, Pablo nos exhorta, primero a los Gálatas y luego a nosotros, a que esa libertad con que hemos sido hechos libres, la vivamos, la disfrutemos y permanezcamos firmes en esa libertad. Si ya somos libres, ¿por qué nos vamos a esclavizar otra vez? No, ya no. Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, hermano. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Del ego, de la carne, del mundo, de Satanás y de todo lo demás que esclaviza. De las adicciones, de las ataduras en el alma, en el espíritu, de los vicios. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Qué hermoso. Démosle gracias al Señor porque Cristo nos hizo libres. Oremos. Con sus propias palabras, yo quiero animarle a que le agradezca al Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, porque hemos conocido la verdadera libertad. Gracias, Señor, porque nos libraste del pecado, del egoísmo, de la carne, del mundo, del maligno. Gracias porque nos libraste del pasado, Señor, y nos has hecho nuevas personas y nuevas criaturas. Gracias porque nos hiciste libres para amar, para servir. Gracias, Señor, para hacer el bien. Y no importa las circunstancias, Señor, alguien puede estar pasando una dificultad, un problema, pero si tiene a Cristo, es libre. Incluso alguien pudiera estar pasando cárcel física, pero si ha creído en Jesucristo, es libre aunque esté allí. Alguien podrá estar, Señor, en un hospital, pero si cree que Jesucristo es su Señor y su libertador y lo recibe, aunque esté allí, es libre, es verdaderamente libre. Ahora, ¿cuánto más no podemos agradecerte nosotros que pudimos venir hoy, Señor? Y nos movemos y podemos cantar y podemos celebrar un acto cívico agradecidos. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre,
Que nuestro corazón se mantenga limpio, libre de rencores, amarguras, resentimientos, de culpa. Nos hiciste libres, Señor. Que nuestra mente sea libre de formas de pensar que nos quieren angustiar y afligir. Que nuestra mente, Señor, tenga la palabra de Dios. Que nuestra alma, Señor, no se angustie porque somos libres. Somos libres, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias de todo corazón. Eres bueno, eres bello, eres hermoso. No permita, Señor, que retrocedamos hacia la esclavitud. Señor, no permita que practiquemos algún pecado, porque sería esclavizarnos de nuevo. Hoy, Señor, aquí decimos, si somos libertos, somos esclavos tuyos para el bien. No permitas que nadie, Señor, peque o practique un pecado, porque ocasionalmente puede cometer algún pecado, pero se arrepentirá y llorará y te pedirá perdón, porque ha saboreado la libertad. Sabe que el pecado esclaviza. Señor, si alguien todavía tiene alguna atadura, siendo nacido de nuevo, hazlo libre, perfectamente libre ahora, en el nombre de Jesús. Libre, libre, Señor, de algún trauma que todavía el diablo le quiera recordar. Libre, Señor, de un corazón que todavía tenga alguna raíz de amargura. Por eso Pablo también nos exhorta, o uno de los escritores del Nuevo Testamento nos exhorta a que permanezcamos en esa libertad y que la cuidemos, permanezcamos firmes. Dice que tengamos cuidado que no vaya a brotar una raíz de amargura en nosotros, porque esa raíz puede crecer y luego afectarnos. En el nombre de Jesucristo, gracias por hacernos libres. Y confiamos que somos libres y creemos que somos libres y por lo tanto andaremos con la libertad en el Espíritu Santo, con el fruto del Espíritu, no con la carne que esclaviza, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Estemos donde estemos, el Espíritu que habita en nosotros dice que ahí está la libertad. ¿Dónde está? Muy alto, bájale un poquito. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, con ritmo. Hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad.
amén, amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Si hay alguien aquí que no es libre, en su alma no es libre, en su espíritu no es libre, en su conciencia no es libre, está atado por su pasado, está atado por sus pecados. El Señor quiere salvarlo hoy. El Señor quiere hacerlo verdaderamente libre y darle la vida eterna. Y lo único que tiene que hacer es recibir al libertador, a Cristo Jesús el Señor. Poner su fe y su confianza en Él. Porque si el Hijo lo liberta, será verdaderamente libre. Está atado, tiene ataduras, esclavitudes en su mente, su corazón, su alma, en su cuerpo. Tiene adicciones y no puede romperlas. Cristo lo liberta hoy, si usted confía en Él. Si usted le entrega su vida y lo reconoce como Señor y Salvador personal, será verdaderamente libre hoy. Solamente tiene que hacer una oración de fe. Diga conmigo esta palabra de fe para ser salvo y libre eternamente. Si alguien está aquí que no es salvo ni libre todavía, y si alguien está también en las redes sociales escuchando y no es salvo ni libre, haga conmigo esta palabra de fe. Diga conmigo: creo en ti, Jesucristo. Tú eres la verdad. Yo te recibo como mi Salvador y mi libertador personal. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname. Te confieso como mi Salvador personal. Creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos al tercer día. Gracias, Jesús, por amarme, por salvarme y por libertarme hoy. Amén. ¿Habrá alguien que ha hecho esa oración por primera vez que levante su mano ahí donde está? O puede pasar aquí al frente. Si alguien lo ha hecho a través de las redes sociales, comuníquese con nosotros para instruirle en los primeros pasos de la vida cristiana. Amén. Si todos los que estamos aquí ya aceptamos a Cristo, todos somos libres, libertos del Señor, libertos para amar, para servir, para vivir la libertad con que Cristo nos hizo libres. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.